dediqué 12 años, pero mi padre le dio la empresa a mi hermana. Ahora lo han abandonado después de su ataque al corazón. Soy una mujer de 36 años que fue apartada del negocio de mi padre hace solo 8 meses. Para dar algo de contexto, he sido parte de nuestra empresa familiar de joyería durante casi 12 años. La empresa fue iniciada por mi abuelo, por parte de mi padre, y luego le fue traspasada a él. Naturalmente, asumí que, al ser la hermana mayor, la empresa vendría a mí. Siempre me interesé profundamente en el negocio desde mis años de adolescencia. Mi padre me aseguraba constantemente que eventualmente me haría cargo de la empresa porque mi hermana, que ahora tiene 33 años, nunca mostró interés en tener una carrera. Su enfoque siempre fue casarse y formar una familia, así que, si alguien iba a heredar la empresa, lógicamente sería yo. Este supuesto siempre lo tomamos por sentado, nunca lo formalizamos por escrito, lo cual, en retrospectiva, fue un error. He servido como asistente personal de mi padre durante 12 años y hasta renuncié a mi primer trabajo después de 2 años para obtener experiencia laboral genuina antes de unirme a él. No quería parecer con derecho a nada. A pesar de todo lo que hice, mi padre todavía me reemplazó con mi hermana y su prometido, que es increíblemente rico. Ella no había sido parte de la familia durante los últimos 15 años, ya que tomó decisiones realmente malas. Mis padres decidieron cortar la relación con ella justo después de que cumplió 18 años. Ella había anunciado que no iría a la universidad porque quería explorar y encontrarse a sí misma. Esto no sentó bien con mis padres, quienes le dieron un ultimátum, o iba a la universidad o se iba de casa. Fiel a su naturaleza, ella eligió irse y se mudó con su novio en ese momento. Su relación no duró mucho, y rompieron en menos de 6 meses. Después de eso, regresó a nuestra puerta pidiendo volver a la familia. Antes de irse, ella dijo cosas terribles a mis padres, afirmó que no los necesitaba y que estaba mejor sin una familia como la nuestra. Dijo que no éramos lo suficientemente buenos para ella porque la familia de su novio estaba mejor económicamente. Nos humilló antes de irse. Cuando regresó, mi padre le dijo que las condiciones que había puesto aún se mantenían. Ahora tenía que aceptar ir a la universidad y obtener un título, sin importar el campo que eligiera, o podría quedarse fuera. Mi hermana intentó discutir y luchar para regresar a la familia, pero mi padre se mantuvo firme, así que tuvo que irse de nuevo. Esta vez, prometió no volver jamás. Durante los siguientes 15 años, solo la vimos en eventos familiares, nunca de otra manera. Cada vez que teníamos noticias de su vida, las escuchábamos a través de otros familiares, ya que ella se negaba a hablar con nosotros directamente. Mi madre y yo intentamos acercarnos varias veces, pero como manteníamos una buena relación con mi padre, ella tampoco nos hablaba. Era increíblemente orgullosa y cumplió su palabra. No volvió hasta que mi padre intentó restablecer el contacto con ella por sí mismo. Logró arreglársela sola, aunque no de la manera que esperábamos. Fiel a su promesa, nunca fue a la universidad porque no le interesaba. Vivió con una amiga durante unos meses, luego consiguió un trabajo y comenzó a trabajar para financiar la vida que quería. Le resultó beneficioso, y maduró mucho en el camino. Cambiaba de trabajo con frecuencia, pero había estado trabajando en una agencia de publicidad durante los últimos años. Sabíamos todo esto porque ella mantenía el contacto con otros familiares que nos mantenían informados. Ella sabía que nosotros estábamos al tanto de su vida. Hace aproximadamente un año, mi padre se enfermó gravemente y pensamos que podríamos perderlo debido a problemas cardíacos graves. El cardiólogo nos advirtió que la situación era grave, a menos que él hiciera cambios significativos en su estilo de vida. En ese momento, mi padre decidió contactar a mi hermana para poner fin a su distanciamiento. Dada la madurez que había adquirido en los últimos 15 años, finalmente decidió reunirse con la familia. Cuando nos visitó por primera vez, vino sola. No hablamos mucho sobre su vida, ya que estábamos demasiado ocupados recordando el pasado. No hizo que todo girara en torno a ella y no compartió mucho sobre su vida actual. Sabíamos sobre su vida profesional por nuestros familiares, pero su vida personal seguía siendo un misterio. Parecía feliz de estar de vuelta, y todos nos enfocamos en su reconciliación con mi padre. Fue una reunión emotiva, y estaba emocionada en ese momento, sin saber lo que vendría. En su segunda visita, trajo a su prometido, lo que nos sorprendió a todos. Nos reveló que llevaba 3 años saliendo con él y que recientemente se habían comprometido. Nadie más en la familia lo sabía, lo cual explicaba por qué no habíamos oído hablar de ello. Habían mantenido el compromiso en secreto. La corriente de información no era unilateral, gracias a nuestros familiares. Mi hermana sabía que nuestro padre tenía algunos problemas de salud, pero no se dio cuenta de la gravedad, por lo que no había venido antes. Sintió que no era apropiado anunciar su compromiso en ese momento, así que lo mantuvo en privado, pero ahora creía que era hora de presentarlo a la familia, así que lo trajo con ella. Parecía un buen tipo, y estaba claro que estaba bien económicamente por su ropa cara, su reloj y sus zapatos. Estaba feliz por mi hermana porque finalmente parecía estar con alguien que quería, financieramente estable, centrado y con un futuro claro.
Después de hablar con ellos, nos enteramos de que su prometido, al igual que su primer novio, era hijo de un hombre rico que poseía una cadena de restaurantes de comida rápida, pero a diferencia de su primer novio, este chico parecía serio con ella y era evidente que estaban realmente enamorados. Realmente estaba feliz por ella y los felicité a ambos. Nunca esperé lo que sucedió después. Unas 3 semanas después de conocer a su prometido, mi padre decidió que lo mejor sería dejar que ellos se hicieran cargo de nuestro negocio. Una mañana, me llamó y me pidió que fuera a casa porque quería hablar sobre algo. Esa mañana, estaba en el trabajo, gestionando todo, ya que el problema cardíaco de mi padre había empeorado y prácticamente estaba actuando como la jefa, aunque él no se había retirado oficialmente. Esperaba eventualmente convertirme en la directora ejecutiva, pero ese día cambió todo. De repente, mi hermana y su prometido estaban en la carrera para hacerse cargo del negocio que yo había estado gestionando durante tanto tiempo. Ese día, cuando fui a la casa de mis padres, estaban allí, ambos con una expresión seria. Mi hermana y su prometido no estaban presentes. Mi padre finalmente rompió la noticia después de algunas palabras ligeras, y al principio pensé que estaba bromeando, simplemente no podía creerlo. Cuando descubrí que hablaba en serio, le cuestioné su lógica, considerando que solo había conocido a este hombre por 3 semanas. Respondió que tenía una razón, pero se negó a dar detalles. Discutimos largo y tendido, hasta que finalmente admitió que pensaba que mi hermana y su prometido serían más capaces que yo. Para empeorar las cosas, agregó que sería un regalo de bodas reflexivo para ellos mientras comienzan una nueva etapa en sus vidas, ya que se casarían en unos meses. Le rogué que reconsiderara, argumentando que solo porque alguien pareciera adinerado, un regalo de bodas no tenía que ser el tamaño de toda una empresa. Además, me había dado la impresión de que yo tomaría el mando cuando él se retirara. Estaba arrebatándome la oportunidad de cumplir con lo que siempre había sido mi sueño. Intenté negociar con él y sugerir que fuéramos socios en la empresa, pero mi padre se mostró inflexible. Agregó que, dado que el padre del prometido de mi hermana ya había creado una empresa exitosa, creía que ellos podrían manejar la nuestra de manera más competente. Él sentía que ellos podrían hacer crecer nuestra joyería el doble de rápido de lo que yo podría. Ese día le pedí una oportunidad, pero se negó a escucharme. Me sentí devastada. No solo estaba decepcionada por perder algo tan importante, sino que también me sentía enojada porque había entregado 12 años de mi vida a esta empresa y no había recibido nada a cambio. Ni siquiera mi propio padre había respetado mi trabajo y esfuerzo. Si hubiera valorado mi labor, no me habría apartado. No tenía nada más que decirle a mi familia, y ese fue el día en que decidí cortar todo contacto con ellos. Todo lo que había construido en mi vida, todos mis sueños, se los había dado a mi hermana como si fuera un simple regalo de bodas. Mi hermana siempre había sabido que mi plan era tomar el mando de la empresa familiar cuando mi padre se retirara. Desde que tenía 13 años, no había dejado de hablar sobre eso. No era como si ella no supiera lo que significaba para mí. Aceptó el regalo de boda sabiendo que estaba tomando mis ambiciones y haciendo las suyas. Había esperado toda mi vida para ese momento. Ella anunció su compromiso en las redes sociales y agradeció a nuestros padres por este generoso regalo, lo que, para mí, fue lo más devastador de todo. Después de eso, nadie en la familia intentó contactarme. Dejaron de hablarme el día que me fui de la casa de mi padre y me sentí abandonada. Sentí que los 12 años de mi vida habían sido un desperdicio total. Pasaron 8 meses desde aquel día, y no sé qué habría hecho si no hubiera comenzado terapia entonces, ya que podía notar que estaba cayendo en una depresión seria que necesitaba tratar de inmediato. Mi hermana publicaba cosas, y me daban náuseas al verlas, así que tuve que bloquearla. También les pedí a mis familiares que no me contaran nada sobre ellos, sin importar cuán grande fuera la noticia. No quería saber nada de lo que hacía mi familia. Mi hermana y su prometido no parecían preocuparse por la salud de mi padre, la cual había estado decayendo lentamente en los últimos meses, y respetaron mi petición de mantenerme al margen de todo. Fue entonces, hace aproximadamente una semana, cuando recibí una llamada inesperada de mi padre. Me informó que estaba en el hospital debido a un ataque cardíaco en medio de la noche y que quería que lo visitara. Había tenido que usar el teléfono de otra persona para llamarme, ya que había bloqueado su número. Aunque me sentí mal por eso, recordé lo que me había hecho 8 meses antes y ese dolor se hizo menos intenso. A pesar de eso, le prometí que iría a verlo al hospital. Decidí ir a verlo al hospital y dejé todo de lado. Para mi sorpresa, ni mi hermana ni su prometido estaban allí. Mis abuelos estaban presentes, y dado que ellos estaban manejando la empresa familiar, pensé que estaban todos bastante unidos, así que me resultó desconcertante. En cuanto entré en la habitación, le pregunté a mi padre dónde estaban mi hermana y su prometido, ya que me parecía extraño que no estuvieran en ese momento tan crucial. Con gran pesar, mi padre me informó que tanto mi hermana como su prometido estaban demasiado ocupados para visitarlo. Fue impactante escucharlo, porque al haber manejado el negocio por 12 años, sabía que el negocio era rentable y, en gran medida, se administraba solo, lo cual les daba flexibilidad para atender asuntos familiares.
Mi padre me confesó que había estado tratando de contactarlos desde su ingreso al hospital, pero solo le respondieron por mensaje, diciendo que estaban demasiado ocupados para verlo hasta que fuera dado de alta. La decepción y tristeza eran evidentes en sus ojos mientras me contaba esto, y creo que fue en ese momento cuando comprendió que había cometido un grave error al confiarles la empresa. Mi padre admitió que una de las razones principales por las que me había llamado era para disculparse por lo que me había hecho. Después de haberme dedicado al negocio y de todo el esfuerzo que puse, él se sentía verdaderamente arrepentido. Me dijo que quería enmendar las cosas y que estaba dispuesto a devolverme mi lugar en la familia y en el negocio. Me explicó que, desde que le había pasado la empresa a mi hermana y su prometido, ellos apenas lo visitaban, a pesar de que antes solían verlo frecuentemente. Incluso cuando su salud comenzó a deteriorarse, ellos no se presentaron, alegando que estaban demasiado ocupados. Mi padre y yo hablamos largo y tendido en la habitación del hospital, y fue allí donde él me pidió que regresara a la empresa. A pesar de todo el resentimiento que guardaba, en ese momento decidí perdonarlo, porque sentía que recuperar mi lugar en el negocio era lo más importante. Finalmente, él se dio cuenta de que yo siempre había sido quien realmente se preocupaba por el bienestar de la familia y de la empresa. Días después, mi padre habló con mi hermana y le explicó que necesitaba recuperar el control del negocio, ya que no podía seguir tolerando la falta de respeto de su parte. Naturalmente, mi hermana reaccionó con furia, y me acusó de ser la culpable de todo esto, llamándome una persona terrible por arrebatarle el negocio. Aunque intenté calmarla y hacerle entender, ella no quiso escuchar, y colgó el teléfono abruptamente. Siento que siempre termino siendo la villana de la historia, y estoy agotada de ser señalada como la responsable de todo. Primera actualización. Agradezco mucho a todos los que respondieron a mi publicación. Aunque ya sabía en el fondo que no merecía las críticas de mi hermana, escuchar sus opiniones me dio la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Mi última comunicación con ella fue hace unos días, y desde entonces no he vuelto a saber de ella. Sin embargo, tengo la sensación de que hay algo más detrás de su enojo. Ella y su prometido parecían extremadamente preocupados por perder el negocio, lo que me hizo sospechar que quizás su situación financiera no era tan sólida como aparentaban. Segunda actualización. Han pasado unas semanas desde mi última actualización, y estoy feliz de anunciar que ahora soy oficialmente la directora general de la empresa de joyería de mi padre. La transición se completó, y me siento inmensamente aliviada de que todo haya salido bien. A medida que avanzaban los trámites, mi hermana intentó varias veces retrasar el proceso, pero finalmente logramos concluirlo. Recientemente, ella se acercó y me confesó que estaban pasando por problemas financieros graves y que realmente necesitaban el negocio para mantenerse a flote. Aunque me pidió que la contratara, después de considerar la situación, decidí que no era prudente tenerla en el equipo. Conociendo sus intenciones originales, no podría confiar en ella, y la idea de trabajar junto a personas que habían intentado manipular a nuestra familia simplemente no era viable. Cuando le informé mi decisión, ella reaccionó de manera explosiva, llamándome egoísta y acusándome de robarle el negocio, aunque la realidad era que mi padre había decidido regresármelo de forma legítima. Tercera actualización. Finalmente, tomé la difícil decisión de no contratar ni a mi hermana ni a su prometido. Aunque me duele ver a alguien de mi familia en apuros, no puedo ignorar sus acciones pasadas ni la falta de respeto que han mostrado tanto hacia mi padre como hacia mí. Me duele haber tenido que llamar a la policía para que la sacaran de mi oficina cuando vino a confrontarme, pero su comportamiento había llegado a un punto insostenible. Aunque no he vuelto a saber de ella, espero sinceramente que este sea el cierre que ambas necesitamos para seguir adelante. Gracias a todos los que me brindaron apoyo y consejos. Sin ustedes, no habría tenido la fortaleza para afrontar todo esto.